tiro antes que se nos olvide. Ya, hoy día tenemos que seguir, ¿cierto? Viendo todo lo que tiene que ver con Roma, ¿ya? ¿Qué nos corresponde hoy día Roma? Y lo estuvimos adelantando el otro día con los chiquillos que fueron al colegio a las clases presenciales. Yo les dije que hoy día íbamos a ver más en detalle, ¿cierto? Cada dios romano y hayan unos más, ¿ya? Porque ese día, si no me equivoco, vimos 9 dioses romanos, ¿ya? Y hoy día vamos a ver unos 11 o 12. Eran 3 más que no los vimos, ¿ya? Chiquillos, antes de comenzar con cada dios romano, cabe destacar, chiquillos, que estos dioses romanos tienen las mismas características que los que vimos anteriormente, los dioses griegos, ¿sí? Creo que se lo había mencionado, ¿sí? Lo único que cambia son los nombres, obviamente, pero cumplen la misma función, ¿ya? Cambian los nombres y en este caso la gran mayoría de los nombres de los dioses romanos, ¿cierto? Son aluciendo, o sea, dando alusión, ¿cierto? A los planetas, ¿sí? Amparo, tiene la manito arriba, Amparo, está por ahí, a ver si, ahí le di el audio, sí, ya, dígame. Tía, los que van presenciales después pueden igual conectarse a las clases por link, ¿cierto? Sí, obvio, obviamente. Y de hecho, bueno, qué bueno que me hizo esa pregunta porque me equivoqué, me había silenciado. Ya, como les digo, qué bueno que me hizo esa pregunta porque los que van a clases presenciales, si bien igual avanzamos harto, todo lo que vemos en la clase presencial, después lo vemos, chiquillos, en la clase virtual, ¿ya? Así que los que no están yendo, no importa, o sea, en el sentido de que no se van a perder nada, ¿ya? Vamos a tratar de que los conocimientos lleguen a todos ustedes por igual, ¿ya? Y obviamente ellos también tienen que conectarse a las clases virtuales porque van a haber clases virtuales, por ejemplo, las de arte, las de música, las de inglés, religión, tecnología, que no se hacen presencial. Ya presencial solamente se hace lenguaje, matemática, ciencia y historia. Las otras tienen que conectarse sí o sí, o sea, bueno, en realidad todas. ¿Ya? Matilda. Tía, era que lo que nos vamos a perder de las clases presenciales es como el recreo, ahí como comer y los tacatacas. Una pregunta, ¿los tacatacas siguen allá o los quitaron? No, obviamente lo sacaron. Yo pensé que iba a decir, lo que me voy a perder son los conocimientos que adquiero en el colegio. Y me dice los taca taca. Ya, vamos con el objetivo de hoy día, que como ya les adelantaba, tiene que ver con conocer cuáles eran los dioses romanos y sus características. Ya, ya empezamos, Damián. Hace rato que empezamos la clase. Ya, el primer dios romano y de hecho uno de los más importantes y que podemos asociarlo, ¿cierto?, al gran dios Zeus. ¿Se acuerdan quién era Zeus? Zeus era el principal dios griego, ¿cierto? Acá, ¿cómo se llama el principal dios romano? Se llama Júpiter, ¿sí? Como el planeta de nuestro sistema solar. Júpiter era la máxima autoridad, ¿cierto? El padre de todos los dioses y de los hombres romanos, ¿sí? Soberano, y principalmente, chiquillos, él era el encargado de la justicia, es decir, él condenaba o no a la gente, ¿sí? Él era el máximo, en este caso, el que tenía mayor importancia, nadie estaba sobre él, ¿sí? ¿Cuál es el signo característico, cierto, de Júpiter? Es que en su mano tiene un rayo, cierto, y en ese rayo alrededor como que se amontonan las nubes, ¿ya? ¿Cuáles son los atributos? El águila, el rayo y el cetro. Atributos, chiquillos, tiene que ver más que nada con cosas que él tiene y que son como sus objetos característicos, ¿ya? Luego tenemos a Juno, ¿sí? Juno la podemos relacionar con respecto a los dioses griegos, ¿cierto? Con, en este caso, con la Hera, ¿cierto? Con la diosa Hera, ¿sí? Juno era la esposa
esposa, chiquillos, de el dios Júpiter. Y hay algo súper importante en esto, ellos eran hermanos, se dice que eran hermanos. Bueno, entre dioses se perdonaban todas las cosas, estaban casados y eran hermanos. Bastante rara esta situación, pero bueno, son dioses, ¿sí? A ver, una pregunta acá, y quiero volver acá, me acabo de acordar. ¿Algunos de ustedes, no, espérenme, mejor sigo y después les pregunto, ya. Entonces había dicho que Juno, ¿cierto?, era la esposa de Júpiter, ¿cierto? ¿Y de qué era la encargada ella? Era la encargada del matrimonio y de la familia. Ya cada persona que quería que le fuera bien en su matrimonio o que quería que su familia estuviera bien, se encomendaba, ¿cierto? O le hablaba a Juno, ¿sí? Anto. Profe, es que aquí sale que hermana, pero en la clase que yo vi salía esposa. Y eso mismo les dije. De hecho, es la hermana, pero es la esposa. Por eso les digo que entre dioses cosas raras. Es su hermana, pero él se casó igual con ella. Le gustaba la hermana. Algo que es raro en en todos lados, pero bueno, ellos eran dioses y podían hacer lo que ellos querían. ¿Ya? Cuenta la historia que eran hermanos. Bueno, de hecho cuenta la historia que estos dioses existieron, pero vaya a saber uno si existieron realmente, ¿ya? Estas representaciones que yo les estoy mostrando, estas como imágenes, jamás van a ver una imagen de una persona real, sino que son como dibujo y adaptación y sobre todo esculturas de cómo los describían los romanos, de cómo describían que era, por ejemplo, Júpiter, Juno y los otros que vamos a ver, ¿ya? Y qué objeto lo relacionaban, ¿cierto?, a cada poder que ellos tenían. ¿Sí? Por ejemplo, Júpiter lo relacionaban más con el rayo, con un rayo en la mano, el rayo ese como, los rayos que caen de la Tierra, ¿cierto? Era el que él tenía en la mano, ¿sí? Y eso simbolizaba el poder que él tenía sobre, en este caso, el pueblo romano, ¿ya? Matilda. Tía, una pregunta, si una persona es un dios, ¿podría hacer lo que él quiera? Exactamente. De hecho, los dioses hacían lo que ellos querían, porque eran dioses, nadie los controlaba, a no ser que pasaran a llevar al dios supremo, que era Júpiter, ¿sí? Ellos podían hacer lo que quisieran dentro de sus campos, dentro de su área, ¿sí? Pero no podían llevarse mal, ¿cierto? De cierta forma con Júpiter, porque Júpiter los podía castigar y dejaban de ser dioses, ¿ya? Amparo. ¿Amparo? Yo creo que alguna vez los dioses a lo mejor existieron, pero fue en una época antes de los dinosaurios, a lo mejor. Puede ser, sí, puede ser, no es una teoría que se descarta, ¿cierto? Hoy en día, claro, como les decía, la evidencia de estos dioses nace desde lo que dicen los romanos de esa época, ¿sí? Desde los libros que ellos escribieron cuando representaban y cuando describían y cuando le colocaban nombre a estos dioses y qué es lo que hacía cada uno, ¿ok? Denme un segundito. Ya. Entonces, luego tenemos a otro dios que era el dios Dédico, ¿sí? Principalmente él era el dios de la profecía, ¿ya? Y esa es como la característica más principal. También ayudaba en la agricultura, en la ganadería, también era considerado el dios de la luz y de la verdad. Pero con respecto al primer punto, que es el dios de la profecía, era su característica más importante. Una profecía, chiquillos, tiene que ver con que yo me adelanto a algún suceso, ¿sí? Como que puedo predecir algo, ¿sí? O algo que se va a cumplir. Yo lo establezco de esta forma y se cumple después. Por ejemplo, una profecía que yo puedo hacer es que, no sé, voy a inventar algo absurdo. En 2 años más, no sé, va a venir una nueva pandemia, ¿cierto? En el caso de este Dios se cumplía, ¿ya? Yo estoy haciendo una profecía, pero no tiene base científica, nada, entonces puede que la gente no me crea, ¿cierto? Pero en este caso a estos dioses sí le creían lo que ellos decían, ¿ya? Su palabra no era puesta en duda, ¿ya? Amparo. Amparo.
Yo le quería contar algo, pero no es sobre el tema, entonces no sé si Ah, ya, puedo contarlo. ya verá. Terminemos de ver todo el PowerPoint y yo creo que nos va a quedar un poquito de tiempo y ahí sí, ya, para que no nos desconcentremos. Bueno, ya, súper. Matilda, Tía, si un dios miente, un dios miente, igualmente le van a creer. sí, sí. Le van a creer igual por su característica de Dios. Las características de estos dioses chiquillos eran como inalcanzables, como que eran todopoderosos, ¿cierto? Y como que se les perdonaba todo lo que ellos podían hacer, ¿ya? Luego tenemos a la diosa Venus, ¿cierto? Que si nosotros la comparamos con los dioses griegos, podemos decir que Afrodita de los dioses griegos era lo mismo que la diosa Venus, ¿sí? La diosa Venus, chiquillos, era la diosa del amor y de la belleza, ¿ya? Esta imagen que les puse acá es una pintura, es un dibujo que se realizó, ¿ya? Y que es bien característico porque ella es Venus, ¿cierto? Tiene mucha gente a su alrededor porque es bella, ¿cierto? Porque irradia amor, cariño, ¿cierto? Y bueno, en este caso se ve, ¿cierto? En su figura se hace una mujer bella, parada sobre una concha, que eso significa puridad, que es pura, ¿ya? Vicente, Profe, que cuando estoy en Antofagasta, estoy en el mercado comprando fideos y vi que un fideo de la bolsa había una imagen de Venus. ¿en serio? ¿Viste? De esta que Sí, está acá o no? ¿Esta? sí, Ya, excelente. De hecho, como les decía, esta es una imagen que no recuerdo bien quién fue que la pintó, pero fue uno de los pintores, no quiero equivocarme con el nombre, pero sí la pintó un pintor bien importante dentro de la época y que fue muy famosa y hasta el día de hoy, chiquillos, esta imagen, esta pintura es muy famosa, ¿ya? Se utiliza en varias cosas y como por ejemplo dice el Vicente, de repente venían estos dibujos, ¿cierto? En alguna comida, ¿cierto? Etcétera, ya como haciendo propaganda. Matilda. Tía, yo una vez esa foto la vi como en un supermercado, así como en un atún. Ah, ¿viste? Sí, lo más probable es que, como les decía, lo utilizan como para dar a entender, ¿cierto? Que si tú comes ese producto va a quedar así de bella, ¿ya? Cosa que, que no es cierto, porque el atún no te cambia físicamente ni la cara ni nada, sino que te entrega propiedades, pero claro, es una estrategia para que la gente lo compre, ¿ya? Voy al tiro contigo, Amparo. Ahora sí. De hecho, sobre lo que dijo Vicente, sí, es verdad que en unos paquetes sale la misma diosa, la misma Ujú. pintura, en unas bolsitas. Súper, sí, po. Como les digo, lo más probable es que el que creó esa propaganda, ¿cierto? Del atún o de la bolsita o de lo que sea, ¿cierto? Lo hizo pensando en el significado, en lo que, claro, en lo que significa esta imagen, belleza y que llama la atención. O sea, probablemente, como te digo, el eslogan haya sido si tú comes este atún o comes estos fideos, vas a ser igual de bella que esta diosa, ¿sí? Lo más probable, ¿ya? Sigamos. Dios número 5, Plutón, ¿sí? Este dios, chiquillos, era uno de los más temidos por los romanos, es decir, los romanos le tenían bastante miedo y respeto. ¿Por qué? Porque era considerado el dios de los muertos y del infierno, ¿sí? Si lo hacemos en comparación con el dios griego, se podría comparar con Hades, ¿cierto? Y fíjense acá, ¿cuál es la característica más representativa de este dios que da a entender, ¿cierto?, que en este caso es peligroso? Son sus perros, ¿sí? Estos perros que son un poco así mutantes, ¿cierto? Diabólicos y que se ven bastante malos, ¿sí?
Esa es una de las características principales que tiene Plutón, que está acompañado, de sus perros, ¿sí? Luego tenemos a Neptuno, y también es súper importante, chiquillo, y aquí es lo que yo le iba a decir en un principio. Neptuno lo podemos comparar con Poseidón. Neptuno era el dios del mar, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto Bob Esponja o la película de Bob Esponja. Ya, esto también se lo mencioné a los chiquillos, lo voy a buscar, espérenme. En Bob Esponja, chiquillos, porque se lo menciono, hay un personaje que se llama Neptuno. En la película de Bob Esponja, se le pierde la corona. Espérenme, lo voy a mostrar. Neptuno. Ya. ¿Y por qué les menciono esto, chiquillos? Porque en una serie animada, que en este caso son los monitos de Bob Esponja, ¿cierto? Se tomó este personaje de Neptuno, que era un dios romano, ¿cierto? Y se llevó a una serie, o sea, a unos monitos, ¿sí? No sé si ustedes lo han visto, si han visto Bob Esponja y han visto a este personaje, que es como el dios más importante del mar. O sea, Bob Esponja y todos le tienen harto miedo, ¿ya? Ese es el dios Neptuno, y fíjense que tiene características bien similares a lo que sale aquí en el PowerPoint, ¿cierto? Lleva un tridente, es como musculoso, ¿cierto? La parte de abajo de él, no son piernas, son como una cola. ¿Por qué? Porque vive en el mar, ¿sí? Él vive en el mar, ¿ya? No se sabe a ciencia cierta, ¿cierto? Si era o no era así, en realidad. Ya, si tenía cola de como una sirena o realmente tenía dos piernas. Damián. No, no se le escucha nada. No se le escucha. A ver, hable. No se le escucha. ¿Lo escuchan los demás? No. A ver, trate de arreglar el audio, o escríbalo. Ah, espéreme. Trate de arreglarle el audio, y cuando crea que lo tenga listo, nos avisa, ¿ya? Matilda. Tía, era que en la vida real los dioses existían. ¿En la vida real en esos tiempos o en la vida real de hoy en día? No, en los viejos tiempos, así como cuando existía, no sé, como Jesús y todo eso. Mira, no hay evidencia científica que, por ejemplo, no sé, que se haya encontrado el cráneo o el cuerpo de algún dios. No hay evidencia científica, sino que la única evidencia son lecturas de libros. Y en esos libros se describen a estos dioses y sus características, ¿ya? A ciencia cierta te podría decir que no existieron y que son personificaciones creadas por los romanos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con personificación? Que a una persona humana le dieron características, digamos, de Dios, que es todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa, ¿cierto? Pero de cierta forma le agregan un cuerpo humano, ¿ya? Amparo. Amparito. Ahora sí, Bien. perdón, Se me olvidó dígame. lo que iba a decir. No, encima más lo que esperó. Ahora sí, ya. Que este dios, el dios que sale en la foto, yo creo que sí, como la foto que usted mostró de los monitos, se parece a Poseidón. De hecho, eso mismo, mire, en morado les puse aquí, con respecto a los dioses griegos, se compara con Poseidón. Es el mismo, pero aquí tiene otro nombre, y es de otro lugar, que es Roma, ¿ya? Así que muy bien, mi niña. Damián, ya te activé el chat, ahora sí escriba ahí y lo leemos al tiro, ¿sí? Matilde, continuamos. Espérenme, Tía, siga. era que en el verano con mis primos siempre jugábamos como en la piscina. Y ¿Ya? siempre jugábamos como a que mi primo era Poseidón y yo con mi prima éramos como monstruos que ni siquiera existían. Es como ¿Viste? infantiles. Viste que de hecho uno de repente dice, ¿para qué vamos a aprender cuáles son los dioses? ¿Qué importancia tiene? De repente hasta uno mismo le da una buena importancia, chiquillos, como por ejemplo integrarlo en un juego o qué sé yo, ¿ya? Lucas.
Lucas. Era sobre el anterior dios. ¿Ya? ¿Puede pasar la imagen anterior? Ya. De Plutón, sí. ¿Ya? El perro era de 3 cabezas cuando lo demostraron los griegos, como el de la primera película de... Se compara al de la primera película de Harry Potter igual a ese perro. Exactamente. De hecho, Lucas, súper, estos perros de 3 cabezas simbolizan, ¿cierto? Como algo diabólico, algo fuerte, algo que tienes que tener miedo, ¿cierto? Ya. Ahora sí. Chiquillos, acuérdense que el chat es para consultas, no para conversar entre ustedes. ¿Ya? Yo he visto ese personaje de Bob Esponja, perfecto. Y el personaje de Bob Esponja es el mismo que yo les presenté, ¿ya? Agustín López. No, es que le quería decir como el nombre del perro de Plutón, algo así. Nombre. ¿Ya? ¿Se lo sabe o me quería preguntar? No, sí me lo sé. Dicen que se llama el Cerberus. Cerbero, algo así se llama. ¿Ya? Dicen. ¿Sí? Se llama Pues, Cerberus. la Perro. verdad es un dato que desconozco porque me importa más el Dios que el perrito, pero gracias por compartir ese dato. ¿Sí? Gracias, Nada. gracias. Ya, a ver, espérenme. Ya. Ahí sí. Estaba leyendo el chat, chiquillos. Ay, me adelanté. Ya, tenemos la diosa Minerva, chiquillos, que se comparaba con la diosa Atenea a los griegos, ¿cierto? Y ¿cuál era la característica principal de la diosa Minerva? Minerva, digo, es que era la diosa de las artes, de la agricultura y la guerra. Principalmente era la diosa de las artes, ¿sí? Fíjense que en realidad, si ustedes la ven, ¿sí? Podemos decir que todos los elementos que ella tiene representa cada una de estas cosas. Por ejemplo, la guerra, ¿cierto? Esto que tiene en la mano, esta armadura que tiene en las piernas y en los brazos, en la cabeza, ¿cierto? De sabiduría, este pajarito que no sé si es un búho, una paloma, no sé, ya, pero pongámosle que tiene más cara de búho, pero claro, en esos tiempos, ¿por qué digo esto? En esos tiempos, bueno, y principalmente hoy en día, la sabiduría se representa en una paloma. Ya puede haber sido que era una paloma rara ahí, pero la sabiduría se expresa en la paloma, por eso en esta imagen es característica, chiquillos, ¿ya? Y de las artes, porque fíjense bien que su atuendo es diferente, ¿sí? Es artístico, ¿sí? Es diferente a los demás, ¿ya? Ella, y esto que tiene acá, probablemente digamos, como sus protecciones la debe haber creado ella misma, ¿sí? Sigamos. Tenemos al dios Marte, también nombre de planeta, ¿cierto? Y lo podemos comparar con el dios griego Ares, ¿sí? ¿Qué era Marte? Era principalmente el dios de la guerra, ¿ya? ¿Qué hacía el dios Marte, chiquillos? Les puse acá que protegía los protegía, ¿cierto? A los romanos de los enemigos, ¿ya? Y los llevaba al camino de la victoria. Por ejemplo, si yo voy a la guerra y creo en este dios, me encomiendo a él para poder ganar la guerra, ¿ya? Matilda. Tía, una pregunta hablando de guerra. Los dioses entre ellos hacían como guerra, se peleaban, así como... Ya, excelente pregunta. Y la respuesta es no, entre ellos no peleaban, porque como les decía, cada uno estaba dedicado a un área específica, por lo tanto no chocaban, no tenían diferencias de opiniones, digamos, ¿ya? También les decía que el primer dios, ¿cierto? Júpiter era el más importante, y si él se enojaba con algún otro dios, obviamente ahí, ¿cierto? Se podía armar una pelea, pero es casi imposible, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pregunto hoy en día, los santos, los dioses que ustedes conocen, ¿pelean?
lo más probable es que usted me diga que no, ¿ya? Luego tenemos al dios Vulcano, ¿cierto? Que es el dios del fuego y de la metalurgia. La metalurgia tiene que ver con los metales, ¿ya? Y fíjense acá, esta imagen es bastante característica de este dios, ¿cierto? Tiene en su mano como una especie de mazo metálico, metalurgia, ¿cierto? Y de este mazo se desprende fuego, ¿ya? Esa es la imagen más característica de él, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia en esos tiempos de este dios? Que este dios, ¿cierto? Era el que fabricaba las armaduras, las armas y todas las joyas que utilizaban los dioses, ¿ya? Amparo. Tía, le quería hacer dos preguntas. ¿Ya? Una que fue sobre lo que dijo la Matilda, que si se pelean los dioses, lo que podría pasar es que pierden su poder. Esa es una pregunta, ¿cierto? ¿O tú estás diciendo que podría pasar eso como respuesta? Sí, como respuesta a lo que dijo la Matilda. Ya, puede ser, sí. Nadie dice La que no. segunda pregunta, profe, Ujú. es que, ¿cuál es el dios más importante? El dios Júpiter, el primero que vimos, el number one. Dios Júpiter es el más importante, ¿ya? Él manda a todos los demás dioses, ¿sí? Como te digo, Amparo, no te podría decir ni sí ni no. Si es que pelean, puede haber una pérdida de poder. Probablemente sí, probablemente no, nunca lo sabremos, ¿cierto? Pero es común que entre dioses no pelearan, ¿sí? Entonces por eso te digo que puede ser que no, porque no pelean, pero puede que hayan peleado algún día, ¿sí? Uno nunca sabe. Pero dentro de la historia de Roma nunca se ha descrito, ¿cierto? Nunca se ha encontrado una descripción de una pelea entre dioses, ¿ya? Por lo general las peleas y las guerras, ¿cierto? Son solamente entre los seres humanos, de los lugares distintos, ¿ya? Tenemos dos dioses más, que es el dios Hermes, ¿cierto? Que es el dios del comercio, y por ende protege a los comerciantes y los pastores. ¿Por qué los protege? Porque es el dios del comercio, ¿sí? Dentro de la mitología de los dioses, chiquillos, se supone que él era como el mensajero de los dioses, se pasaba de mensaje en mensaje entre ellos, ¿sí? Por eso en esta estatua él lo hicieron, ¿cierto? Como con un movimiento, porque él iba de un lugar a otro, ¿ya? Y tenemos el dios Apolo, ¿cierto? Finalmente el dios Apolo, ¿cierto? Que era el dios del sol y el patrón de las artes, ¿sí? Y más importante acá era considerado el dios del sol, ¿sí? Y esta imagen es bastante característica de él. ¿Por qué? Porque siempre se le imaginaba que él estaba por delante del sol, que él tenía total dominio, ¿cierto?, de la luz solar y de todo lo que emite el sol, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿se entiende hasta ahora los dioses romanos que hemos revisado? ¿Sí? Ya, ahí hay una pregunta, una manito arriba. Lucas. Ahora vimos 11, pero se supone que eran 12. ¿Cómo? Ahora ya vamos con 11, pero se supone que eran 12. ¿No 12? ¿Seguro? Al principio lo dijo. Ah, me salté uno, o sea, agregué uno de más, de loca. No me acordaba exactamente, pero era entre 10, 11 o 12, ¿sí? Pero en la clase sí me acuerdo que vimos solo 9, ¿ya? Ya, entonces. Ah, ¿iba a decir algo más, Lucas? ¿No? ¿Sí? ¿Lucas? ¿No? 3, 2, 1. No. ¿Eso? Ya. Ya. Entonces, chiquillos, para ir resumiendo, les dejo esta actividad que dice así. Realice un cuadro comparativo, es decir, voy a comparar uno con otro entre todos los dioses griegos y romanos
con respecto a sus nombres y características. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí les puse el cuadrito, ¿cierto? Lo que tienen que colocar arriba, y abajo les puse un mini ejemplo, ¿ya? El otro, de hecho, la gran mayoría de los dioses que puse yo en las diapos, ¿sí? Les puse a qué otro dios se parecían en el griego, ¿cierto? Y ahí ustedes tienen que ordenarlos, ¿cierto? Y escribirlos. Por ejemplo, acá, dios griego se llama Zeus y dios romano se llama Júpiter. ¿Cuál es la principal característica de estos dos dioses? Y que se supone que son la misma característica para ambos, solo que cambia el nombre, es que eran los dioses más poderosos, ¿cierto? De todos, y que dominaba y mandaba a todos, ¿ya? Anto. ¿Cuántos dioses hay que hacer? Ya, miren, yo creo que hay que hacer mínimo 5. Mínimo 5 Ok. y máximo lo que usted quiera, ¿ya? Súper. Entonces, chiquillos, ¿queda alguna duda o consulta que quieran hacer, cierto? Ya, Matilda. Tía, era que... pucha, se me olvidó. Era... Pucha, justamente iba a recordar. ¿Ya? ¿Está con su perrita ahí? Sí, aquí me está molestando. ¿Qué le iba a decir? Era que, ¿cuántas clases tenemos? ¿Cuántas clases tenemos de qué? Ahora nos queda la de tecnología solamente. ¿2? Ah, no, conmigo, perdón. Les toca artes. Después, ahora ¿Eso ya. Sí, artes y después tecnología. Y ahí, listo. 3 clases más. No, dos. Artes, Ah, ya. tecnología. Artes, tecnología. ¿Ya? Tecnología, ahora sí la vamos a tratar de hacer más cortita que la vez anterior, que yo dije va a ser clase cortita, pero nos salió igual